Hoy les voy a mostrar las peores formas para iniciar el día, las peores formas de romper el ayuno, los peores carbohidratos que se hayan podido inventar la humanidad. Y sí, así como lo oyes, hemos escuchado frecuentemente que los carbohidratos no son buenos, que los carbohidratos hacen daño, que hay que eliminar completamente el consumo de carbohidratos. En parte ese discurso ha calado mucho en la población. El problema es que no nos enseñan a diferenciar los carbohidratos. No podemos decir que todos son iguales, que todos son malos, así como no podemos decir que todos son buenos. Hoy vamos a hablar de las peores formas de acompañar un desayuno, de los peores carbohidratos. Y no quiero decir solamente el desayuno, también en cualquier momento del día, porque muchos de estos los consumimos a mediodía o a media mañana o incluso en la noche. El primero, y quizás el más malo de todos, el pan blanco industrial. Recuerden ustedes que el pan blanco industrial es una combinación de ingredientes tóxicos, harina de trigo refinada, que lleva unos químicos para hacerla blanca, azodicarbonamida, peróxido de benzoilo. La azodicarbonamida ha sido prohibida en muchos países del mundo por su toxicidad. En Colombia y muchos países de América Latina, incluso en Estados Unidos, todavía se sigue utilizando. Es decir, el problema de la harina de trigo muchas veces ni siquiera es el gluten, son esas sustancias químicas para blanquearla. El segundo ingrediente del pan es grasa vegetal industrial. Usualmente proviene de palma, de soya, de girasol, de maíz. Grasas que se han vuelto sólidas. Ese proceso de solidificar la grasa la carga de hidrógeno y la hace altamente inflamatoria, sin contar con la gran cantidad de ácidos grasos omega 6 que lleva la grasa vegetal industrial. Un compuesto completamente inflamatorio que daña el intestino, que nos inflama y que nos hace sentir muy mal. Y por supuesto que eso también lleva azúcar añadido. Imagínate esa combinación tóxica para empezar el día. Harina de trigo refinada, con sustancias químicas para blanquearla, grasas vegetales industriales y azúcar. Es más, algunos le echan hasta colorante artificial para que se vea más bonito y saborizante artificial para que sepa mejor y para que sea potencialmente adictivo, con un problema, y es que esto no es saciante. Así que el peor carbohidrato para empezar el día, el pan, definitivamente no va. Segurísimo estarán preguntando por otras alternativas de pan. Sí, claro, pan de masa madre 100% con harina integral, que haya sido madurada, sin azúcar, se puede conseguir. Sin embargo, en nuestras comunidades no es tan fácil conseguirlo. Otra de los peores carbohidratos, las tortillas de trigo. Ojo, digo de trigo, no de maíz. Estas tortillitas de trigo llegan a tener más de 20 ingredientes. Harina de trigo blanqueada, con lo que acabamos de hablar, grasas vegetales industriales, acentuadores de sabor, llevan incluso antioxidantes que se sabe que no son buenos para la microbiota intestinal. Las tortillas de trigo, un ultraprocesado más que produce inflamación, no son saciantes y no nos aportan absolutamente nada. Dirán, bueno, y entonces las tostadas, claro, las tostadas son los mismos ingredientes del pan, ¿no? Partiendo de la base. El problema es que al tostarlo, ese color doradito, bonito, le confiere mayor cantidad de acrilamida, un compuesto que se ha asociado a cáncer. Es decir, entre más doradito, más acrilamida y por supuesto no es bueno, además de los demás ingredientes. Dirán, bueno, y si la tostada es integral, realmente la cantidad de fibra que le agregan a las tostadas integrales no alcanza a marcar una diferencia significativa. Esto es igual que esto, pero con más componente químico tóxico como lo es la acrilamida por el proceso de dorado. Y estoy seguro que muchos han escuchado las famosísimas galletas de soda. Las galletas de soda, pues, la dan en los hospitales supuestamente para mejorar el intestino, para que nos sintamos más confortables. Pero los ingredientes de la galleta de soda son completamente tóxicos. Harina de trigo refinada, grasas vegetales industriales, y muchas de estas llevan hasta glutamato monosódico, un acentuador de sabor que se sabe daña muchas estructuras a nivel de nuestro cuerpo, es inflamatorio, crea esa sensación de querer cada vez más, es ese potenciador de sabor que hace que no nos podamos comer una, ni dos, ni tres, sino que queramos seguir consumiendo. Esto no es saciante, no tiene ningún tipo de fibra, esto no aporta ningún tipo de nutriente. Este es quizás de los peores, bueno, todos son demasiado malos, pero esto no, porque esto consideramos que es bueno, que no nos hace daño. Esos son los 4 peores carbohidratos para empezar el día. Pero no te preocupes porque ahora te voy a contar cuáles son mis carbohidratos recomendados para empezar el día y también para comer entre comidas o incluso a la cena. Y ahora vamos con mis favoritos, mis carbohidratos favoritos para el desayuno o para cualquier momento del día. En primer lugar, en Colombia y América Latina están las arepas de maíz. Este es el caso de arepa de maíz blanco.
Sus ingredientes son simplemente maíz peto y agua. Algunos llevan algunos conservantes en pequeñas cantidades que no tienen impacto, pero si podemos comprarla sin conservantes, muchísimo mejor. Eso sí tiene que estar en la refrigeradora. Fíjense la diferencia, si bien es un carbohidrato, si bien es de maíz, pero este maíz es procesado manualmente. Estas arepas, por supuesto, solamente tienen un ingrediente, que es maíz, no tienen ni grasas, ni azúcares, ni acentuadores de sabor, ni nada de eso. Es la primera opción. Se pueden comer calientes o frías, es maravilloso. En países como por ejemplo México tienen las tortillas de maíz nixtamalizado, espectacular alternativa. Recuerden que en América somos hijos del maíz, a nosotros el maíz nos cae muy bien, a diferencia de los europeos que el maíz no les cae tan bien. Otra alternativa son estas famosas infladas de maíz también. Estas solamente tienen dos ingredientes, maíz y sal. Son muy versátiles, podemos agregarle queso crema, podemos agregarle queso tajado y nos queda una muy buena opción de carbohidrato. Son fáciles de digerir, son deliciosas y me parece una muy buena opción. Tiene solamente maíz y sal. Y mi campeona indestronable, la arepa clásica que hacemos en casa. Por supuesto que viene la pregunta de la harina pan o la harina de maíz molido. No se preocupen, porque finalmente estas arepas solamente van a tener harina y agua si la hago solamente de harina, agua y sal. Son solo 3 ingredientes y ninguno de ellos es tan negativo. Pero yo recomiendo siempre vestir el carbohidrato y yo le puedo agregar un poquito de queso rallado a la mezcla. Incluso puedo agregarle un poquito de zanahoria rallada a la mezcla y queda espectacular. El quesito le aporta proteína, le aporta grasa aquí adentro y hace que su absorción sea muchísimo más lenta. Hemos escuchado de la harina modificada genéticamente, no hay que tener miedo, incluso muchos fabricantes de harina de maíz dicen que sus semillas no son modificadas genéticamente, incluso si lo fueran. Esas modificaciones genéticas aportan mucho desde el punto de vista de la agricultura porque necesitan menos pesticidas. De ahí a que cambie el valor nutricional del producto no hay mucho impacto. Obviamente prefiramos que no sean modificadas genéticamente, pero tampoco es que el valor en salud o el impacto en nuestra salud sea significativo. Esta es muy fácil de hacer, es demasiado económica, es 3 a 4 veces más económica que un mismo pan, nutre el triple o mucho más que el mismo pan y es definitivamente la mejor opción para el desayuno. Ya lo saben, vimos las peores alternativas y las alternativas más viables. Las tortillas en México, atención Salvador, Centroamérica, las pupusas, extraordinaria forma de romper el ayuno con frijolito, con carne, son muy buenas. Vistamos siempre los carbohidratos, echémosle un poquito de mantequilla de vaca, de queso crema, de queso y verán cómo su cuerpo se lo va a agradecer. Desterrar desde ahora y para siempre esos carbohidratos empacados, industrializados, ultraprocesados que definitivamente no nos sirven con ingredientes tóxicos y acojamos productos locales, productos para los cuales nuestra genética ha sido adaptada durante miles de años. Ahora quiero que me dejes en comentarios cuál es tu carbohidrato favorito para empezar la mañana.